El día de hoy nos encontramos con el abogado Luis Villacil Maldonado, que es el director del Partido Popular Democrático del Ecuador, quien se encuentra en Ginebra en estos días realizando algunas labores que él mismo nos va a explicar. Entonces, doctor Villacil, muy buenos días y bienvenido acá a Ginebra ante este sitio web de la Comunidad Latinoamericana. Muchísimas gracias. El Movimiento Popular Democrático y en mi calidad de director nacional del MPD, lista número 15 del Ecuador, hemos llegado hasta Ginebra en el propósito de presentar ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos una denuncia por la violación de los derechos humanos de los que estamos siendo víctimas varios ecuatorianos que no estamos de acuerdo con la política que está desarrollando el gobierno del presidente Rafael Correa. Ahora mismo está detenido cerca de 11 meses el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, Marcelo Rivera Toro, y más de 150 líderes y lideresas sociales y políticas de izquierda en el Ecuador se encuentran perseguidos, porque el gobierno del presidente Correa, a quienes están en desacuerdo con sus políticas neoliberales y con sus actitudes prepotentes y autoritarias, inmediatamente lo procesan por sabotaje. Esto es preocupante en el Ecuador, tanto más que con los acontecimientos del 30 de septiembre, en donde hubo una protesta de la policía y de las Fuerzas Armadas por un recorte de derechos a todos los servidores públicos del Ecuador mediante un veto del presidente Correa a la ley de servicio público, ha dado lugar a que se le mienta al Ecuador y al mundo de que en el Ecuador había un intento de golpe de Estado, un secuestro y un intento de asesinato del presidente de la República. Eso es mentira, eso no es verdad. Ahí lo que había es una protesta policial frente a las actitudes inconstitucionales, antidemocráticas y violatorias de derechos de los trabajadores del sector público. Entonces nosotros, de igual forma, rechazamos que se haya mentido a la comunidad nacional e internacional sobre este hecho y se pretenda hacer aparecer al presidente Correa como una víctima. En el Ecuador, estos acontecimientos incluso fueron desmentidos por propios funcionarios del gobierno, como el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y como la ministra de Coordinación Política, Doris Solís, que han dicho en cadenas nacionales e internacionales de medios de comunicación que en el Ecuador no había intento de golpe ni conmoción de ninguna naturaleza. Entonces, más bien, eso es una cortina de humo con la que se pretende cubrir las responsabilidades que tiene el gobierno del Ecuador con los muertos y con cerca de 300 heridos que hubo en el operativo de asalto al hospital de la Policía Nacional, violando derecho internacional humanitario consignado en la Carta de Ginebra, lo cual también denunciamos aquí en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra, para que se investigue y se sancione a los responsables de esta violación del derecho internacional humanitario. Doctor Villacís, ¿cuál puede ser el rol del emigrante ecuatoriano residente en Europa en todos estos procesos políticos que vive el Ecuador? Bueno, ahora mismo hemos establecido contactos con varios ecuatorianos residentes en Ginebra y algunos otros sectores de migrantes en la finalidad de unir esfuerzos para hacer causa común en la reclamación que estamos haciendo desde diversos sectores frente a las violaciones de los derechos humanos, a la persecución de la que son víctimas dirigentes como Marcelo Rivera, Mary Zamora, la asambleísta Lourdes Tibán, el asambleísta Paul Jacome, Javier. Que nos unifiquemos los ecuatorianos al interior y fuera del país para que el mundo conozca la realidad que estamos viviendo. Correa le ha vendido la idea al mundo de que se trata de un gobierno de izquierda, de un gobierno socialista. Eso es mentira.
Correa no es ni de izquierda ni socialista, y lo dijo ya en una entrevista en el Ecuador con Hillary Clinton, de que él no es ni anticapitalista ni antiimperialista, y que él es un admirador de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el Ecuador está violando derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, de los maestros, de las comunidades indígenas y campesinas, y está llevando adelante un proyecto neoliberal, proimperialista, y a mantener un sistema capitalista que significa pobreza, miseria, corrupción en el Ecuador. De cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen trabajo. De los 14 millones de ecuatorianos, 3 millones y medio están viviendo fuera del Ecuador. Y hay 11 millones de gente que se muere de hambre, que somos pobres. En definitiva, seguimos siendo víctimas del saqueo de nuestro petróleo, de nuestras minas, por parte de empresas extranjeras, y el gobierno de Correa sigue siendo cómplice de esta situación de pobreza, de miseria y de dependencia que vivimos los ecuatorianos.